Olvida tus sueños, te llevaré a tus pesadillas. Que la pesadilla comience. Hola gente, soy Terakedark trayéndoles una nueva creepypasta y mejor aún el último capítulo del reloj del péndulo. Lamento verdaderamente la tardanza con esta serie, pero he tenido varias cosas que hacer además de un bloqueo mental en las creepypastas, además de que quiero darle las gracias a mis ya 470 suscriptores. En verdad fue el peso de que en 2 años tengo tan pocos vídeos para tantos suscriptores lo que me dio pena, lo cual ocasionó que hiciera más creepypastas y puede que los loquendos ya los deje de hacer ya que necesitan más tiempo y planeación que mis creepypastas, o así yo lo siento, además de que quisiera organizar un pequeño concurso de creepypastas, pero no estoy seguro ya que según yo necesitaría más de 8 personas que quisieran participar para el formato que quiero hacer, además que no sé qué premios dar. Lo único que me sale de la cabeza es que podría dar de premio una creepypasta hecha por mí de cualquier tema que ustedes quieran, y si tiene más ideas para premios me podrían ayudar en los comentarios, pero creo que ya fueron muchas disculpas, agradecimientos y anuncios, así que los dejo con la historia. Otra vez acostado en mi cama sin saber qué hacer, ahora por más que intentaba tranquilizarme no podía, estaba pensando qué era lo que iba a hacer, hasta que nuevamente escuché el reloj parar y la misma voz que decía tienes 1 hora, volteé al reloj solo para ver lo que esperaba, todos los números hasta el 10 reemplazados por la mancha roja. Después me levanté y caminé por pura inercia como resignado a lo que fuera a pasar. Busqué lo que fuera a pasar, todo parecía normal, me parecía extraño el no encontrar nada, hasta que una puerta se abrió, parecía que daba a un sótano. Decidí ir por las escaleras y esperar lo peor. Al ver el fin de las escaleras, vi lo único que no quise ver en todo el tiempo que tenía de martirio en aquella casa. Vi a mi esposa encadenada de pies y manos en la pared del sótano. Corrí lo más rápido que pude queriendo salvarla de las cadenas, traté de arrancarlas de la pared pero no podía, las cadenas estaban al rojo vivo mientras las cadenas se tornaban rojas por la sangre de mi esposa. De repente empecé a ver cómo se salían unas cosas punzantes saliendo por la piel de mi esposa, empezando a empalarla en la pared. Primero fue la mano izquierda. Ella estaba con los ojos cerrados y no hablaba ni gritaba, solo estaba ahí siendo empalada y con las cadenas. Seguí intentando de arrancar las cadenas una vez más, pero era en vano, las cadenas estaban firmes en la pared mientras que mi esposa seguía siendo empalada, esta vez, saliendo por la mano derecha. Entré en desesperación, traté de empujar las púas hacia atrás, clavándome la mano derecha en la púa de metal, tratando de zafarla, ya no podía, estaba empalado al igual que mi esposa, las púas le carcomían la mano pues estaban al rojo vivo también. Pegué un grito muy fuerte debido al dolor inmenso que había sentido el empalamiento al rojo vivo, cuando otra púa situada en la pierna izquierda de mi esposa la atravesó, atravesando mi pierna izquierda al mismo tiempo, volviendo a gritar con desesperación y dolor. Otra púa volvió a salir de la pierna derecha de mi esposa, esta vez no me empaló, fue una buena suerte de mi parte, pero aún tenía empalada la mano derecha y la pierna izquierda. Yo al ver que ya no me podía zafar solo empecé a llorar de desesperación y dolor. Ahora ya no había sido una púa, ahora eran 2, atravesando la ingle y el estómago de mi esposa al mismo tiempo que a mí. La sangre salía del estómago de mi esposa y del mío también. Volví a gritar de dolor, jamás había sentido un dolor tan intenso y agudo como ese. Otras 2 púas habían salido de la pared, ahora atravesando el pecho y el corazón de mi esposa, sufriendo la misma suerte se enterraron en mí. Todo había terminado. Un último grito de dolor, pegué en llanto, dándole un beso a mi esposa y un último adiós. Escuché el don del reloj que marcaba la hora y desperté en mi cama con los ojos llorosos y como siempre sin ninguna sola herida en todo mi cuerpo. Sin importar lo que pasara estaba decidido a no levantarme para nada, sin importar lo que pasara solo vi al reloj, y al mismo tiempo que volvió a verlo oí cómo se volvía a detener y con todos los números estaba reemplazados por la mancha roja menos el 12, me volví a tapar cerrando los ojos, cuando de un momento a otro estaba atado a una silla de pies y manos y enfrente de mí estaba el televisor encendido, pero tras
transmitía pura estática hasta que momentos después empezó a salir unas imágenes en blanco y negro. Era yo en el cuarto, me paralicé al ver eso y mi horror fue peor cuando vi que era la primera escena del ahorcado. Me vi a mí y mis vanos intentos de salvarlo, y en el momento en el que su cabeza salía volando volvió la estática y uno a uno eran mostrados todos mis intentos que llevaba en ese momento de tratar de salvar a mis familiares, los cuchillos del techo, el árbol en llamas, el cuarto con agua, todos y cada uno de mis castigos que pasé en vano hasta el último de mi esposa y las púas, y volvió la estática. Yo estaba llorando de desesperación y de impotencia al ver cada uno de mis fracasos y cómo perdía a cada uno de mis familiares, pero momentos después vi como de nuevo la televisión empezó a mostrar otra escena, era de nuevo el cuarto. Me veía a mí dando vueltas golpeando todas las paredes hasta que golpeó lo que parecía ser la cámara, veía como me quedaba viendo fijamente a la cámara hasta que de un momento a otro empezó a golpear con la cabeza a la cámara y como poco a poco empezó a brotar sangre al mismo tiempo en que el lente de la cámara parecía romperse. Mientras más brotaba sangre y más se rompía el lente, se podía ver como su cara se desfiguraba por los cortes y los golpes que daba, hasta que llegó el momento en que se rompió por completo la lente, pero mi otro yo atravesó la pantalla de la televisión en una explosión del impacto entre vidrios y sangre permaneció inerte a mis pies. Solo se podía ver cómo brotaba cada vez más y más sangre, hasta que poco a poco se empezó a levantar mientras caían pequeños pedazos de vidrios que tenía clavado en la cara, ya por fin de pie pero con la cara agachada dejando caer sangre al piso. Me empezó a mirar a los ojos, no podía hacer nada más que ver mi mismo rostro manchado en sangre entre golpes y cortadas. Se empezó a acercar a mí con las manos estiradas hasta tocar mi cuello, el cual empezó a apretar mientras decía acabaré con esto, y mientras imprimía más fuerza gritaba más fuerte acabaré con esto. No pude hacer nada por estar atado, perdía poco a poco el conocimiento hasta que logré soltar mis manos y de un golpe en su cara me dejó. Yo volví a tomar aliento mientras me desataba los pies, pero él se incorporó de nuevo y se me lanzó encima tirándome al suelo, y volvió a intentar ahorcarme, pero estiré la mano, y cogí uno de los vidrios rotos del suelo y se lo encajé en el cuello, a lo que él se levantó y se agarró el cuello pero era en vano, cayó al suelo muerto envuelto en sangre. Yo al verme en el suelo un pánico incontrolable se apoderó de mí, y agarré otro vidrio del suelo y estuve dispuesto a enterrármelo en el cuello, y cuando estuve dispuesto a hacerlo escuché el maldito don del reloj que marcaba la hora y desperté en mi cuarto de nuevo. Agitado y asustado de lo que pude haberme hecho, me volteé a ver el reloj esperando ver todos los números reemplazados por una mancha de sangre, pero me extrañó el ver el reloj que marcaba las 10 de la mañana normal. Me dispuse a levantarme y bajar a la sala, y al llegar ahí noté que era de día. En mi mente pensé que todo era un sueño. Me alegré al pensar en eso, y sin importar cómo es que estaba vestido salí a la calle y corrí a donde era la escuela de mi hija, que quedaba a pocas calles de donde estaba la casa. Mientras corría veía a la demás gente como se me quedaba viendo corriendo, hasta que llegué a la escuela y entre los demás niños busqué a mi hija. Cuando la encontré sin pensarlo fui a abrazarla. En ese momento olvidé por completo aquello que pensaba que era un sueño. Todo está bien, hasta que de la nada oí la voz que decía tienes una hora. Volteé a todas direcciones buscando el maldito reloj, pero al no encontrarlo volví a ver a mi hija, que en ese momento me percaté que era un esqueleto, y lo lancé rompiéndose contra el suelo. Vi a mi alrededor, y vi todos los edificios en llamas y destruidos, y con esqueletos a todo mi alrededor. Ahí caí de rodillas, pensaba que todo ya había acabado. Golpeé el suelo y grité entre llanto ¿qué demonios es lo que quieres? Cuando dije esto todos los esqueletos se levantaron y todos se me quedaron viendo. Yo me levanté y los miré a todos, pero fue más mi enojo del momento que mi miedo, y me empecé a abrir entre ellos a golpes. Ellos no hacían nada, me abrí paso hasta la casa de nuevo, y cuando estuve a punto de llegar los esqueletos me empezaron a agarrar de todas partes. Yo hice mi mayor esfuerzo para quitarlos de encima, pero cada vez eran más los que me rodeaban, al punto en que lograron tirarme. Yo a pesar de eso seguía a gatas con tal de llegar a la casa, pero era casi inútil ya que tenía a todos encima y me quedé quieto. Fue ahí cuando todos los esqueletos se quitaron de encima y se formaron de manera en que el único camino que me dejaron libre era con dirección a la casa. Eso me extrañó bastante, solo vi como todos me miraban y me dispuse a volver a la casa mientras ellos me seguían con la mirada. Una vez adentro vi como todos los esqueletos se desplomaron enfrente de mí, volteé y vi al maldito reloj enfrente de mí. No sé cómo describirlo, pero tenía el presentimiento como de burla, de que no podía huir del maldito reloj, hasta que sonó el don que marcó la hora y estoy de nuevo en mi cuarto. En verdad no sé si alguien pueda leer esto ya que es todo lo que puedo hacer. Entré a un círculo vicioso del cual no puedo salir, en que tengo que vivir una y otra vez.
Como lo sé porque estoy viendo a mi padre colgado de nuevo en medio del cuarto, escribo esto para aquellos que entren a esta casa sepan, y se vayan antes de que les pase el mundo de tormentos por el que estoy pasando ahora.